Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de corrección del examen de auxiliar administrativos del Estado 2024. En este caso, vamos a abordar el llamamiento extraordinario. Ya sabéis que en las oposiciones a auxiliar administrativo del Estado hay tres grandes bloques temáticos a considerar para poder superar la oposición, el primero de los cuales es la parte jurídica, que son las 30 normas de referencia que vamos a corregir aquí y ahora, pero junto a la parte jurídica, la parte legislativa propiamente dicha, tendremos también que abordar los psicotécnicos y la informática barra ofimática. Hoy simplemente nos vamos a centrar en la corrección, como bien tenéis en pantalla, del ejercicio hasta la pregunta número 30, es decir, las preguntas de naturaleza jurídica. Antes de empezar la corrección, quiero hacer un pequeño análisis preliminar sobre el volumen de las preguntas que nos aparecen en estos exámenes a nivel de reparto normativo. Si os fijáis, ahora vamos a ir viendo las preguntas que aquí se plantean, las preguntas consideradas en su relación con la norma concreta de las que son extraídas. Nos da algunas ideas de interés. La primera es que la Constitución siempre o casi siempre en estos exámenes de auxiliar administrativo va a ser la norma más importante, no porque lo sea, acaso también, sino porque es la más preguntada. En este caso tenemos la pregunta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 24. Por tanto, es un tercio del examen jurídico. 9 preguntas de las 30 corresponden a la Constitución, de modo que no son pocas. Desde el punto de vista de las leyes 39 y 40 tendríamos también otras 4 y otras 2. 39-2015, Ley de Procedimiento, 40-2015. Esto, sumado a personal y gobierno, es prácticamente 2/3 del examen. ¿De acuerdo? En algunos exámenes de auxiliar administrativo aparecen más preguntas del gobierno, en otras más de la 40-2015, en otras más de la 39, como es el caso de este modelo, pero en cualquiera de los casos, con Constitución Española, Ley 40 y Ley 39 tendríamos hecha la mitad del examen. Si le sumamos la materia de personal y ley del gobierno, tendríamos hechos básicamente 2/3 del examen. Esto implica que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar el estudio y la importancia que tienen estas normas. El resto de materias preguntadas, pues bueno, ley de transparencia, tenemos un par de preguntas, materia de la Unión Europea, ley orgánica 3/2007 de igualdad, un par de preguntas, y luego algún otro pito puntual sobre, por ejemplo, materia presupuestaria, ley general presupuestaria en este caso, seguridad social, ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que no la preguntan siempre, y en este caso también tenemos una pregunta sobre los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y este tipo de hierbas. ¿De acuerdo? Son preguntas puntuales, mucho más ocasionales, y en cualquiera de los casos no suponen el grueso del examen. ¿De acuerdo? Derecho constitucional y derecho administrativo, lo que sería la parte propiamente dicha de régimen jurídico, organización administrativa, procedimiento administrativo, es decir, leyes 39 y 40, ahí es donde tenéis el verdadero core o el examen jurídico de los auxiliares administrativos del Estado. El resto, pues bien, realmente hay que saber transparencia, hay que saber Agenda 2030, hay que saber igualdad, hay que saber, pero realmente el tribunal lo que hace aquí es lanzar preguntas sueltas, con lo que únicamente se puede comprobar quién es el opositor que se ha estudiado todo el programa, ¿vale? Bueno, este es un comentario, digamos, previo, porque al final el bloque jurídico, muchas veces las personas que opositáis auxiliares administrativos del Estado, pues no venís con formación jurídica. Al fin y al cabo, lo que se pide es la secundaria, es el graduado en educación obligatoria o la antigua EGB equivalente, y por tanto, pues un perfil que no tiene formación universitaria en muchos casos, jurídica ni te cuento. Claro, al final, el bloque jurídico es uno de los 3 bloques del examen y, por tanto, es una materia que tenemos que estudiar con cierta dirección, con sentido y con dirección. Y, por tanto, priorizar el estudio de aquellas normas que nos preguntan más, pues yo creo que es una de las mejores maneras, ¿de acuerdo? No es un examen difícil para quien no haya estudiado, pues, pero yo creo que deben prepararse las 3 partes con esmero, ¿de acuerdo? No hay preguntas muy raras, no hay preguntas imposibles. Es un examen que va a resultar muy exigente para alguien que no se lo haya preparado, pero va a resultar tremendamente razonable, muy razonable, para quien se ha estudiado bien el temario y ha trabajado los test, ¿de acuerdo? Por eso muchos de nuestros alumnos obtuvieron tan buenos resultados, porque precisamente es justamente lo que hay que trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces con la corrección del ejercicio y vamos a empezar
con la pregunta número 1. No olvides, por cierto, si te gusta este tipo de contenido, suscribirte al canal. Pregunta número 1. De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución española, en caso de revisión total de la Constitución, el nuevo texto constitucional aprobado por las Cortes Generales será sometido a referéndum para su ratificación. Nos dice la opción A, en todos los casos. Nos dice la opción B, cuando así lo solicite dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una mayoría de 2/3 de cada Cámara. C, cuando así lo soliciten dentro de los 20 días siguientes a la aprobación, 50 diputados o 50 senadores. D, cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esta es una pregunta de las habituales, no porque sea de Constitución española, sino porque dentro de la parte de Constitución española es de la parte de reforma, ¿de acuerdo? Por eso digo que es habitual. Vamos a situarnos, si os parece, en el texto normativo, la Constitución española, y abrimos directamente la norma por el último de sus títulos, que arranca en el artículo, ahora mismo lo vais a ver, 166, y son los 4 últimos artículos de la Constitución. Hablamos del 166, iniciativa de reforma, 167 y 168, los 2 artículos reguladores de los 2 procedimientos de reforma que existen, y el 169, una pequeña limitación tocante a la imposibilidad de abordar la reforma. ¿De acuerdo? Bien, pues nos quedamos con esta idea. Nos quedamos con el título quinto. La Constitución española, ya sabéis que ocupa un lugar central en cualquier oposición. Es la norma superior, la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico, y es la que establece cómo se organiza el Estado, cómo son, cuáles son y qué potestades tienen los poderes públicos, las autoridades, y además reconocen derechos y libertades a los ciudadanos. Es la norma que nace en el año 78, ratificada además por el pueblo español en un mecanismo que es el referéndum, y probablemente desde el punto de vista de las oposiciones, pues la norma que no podemos dejar de tener bien controlada. Dentro de la Constitución y en lo que hace a la pregunta, la reforma constitucional alude a una circunstancia que tenéis que conocer. Una cosa es que las constituciones sean textos elaborados con cierta vocación de permanencia en el tiempo, con cierta estabilidad. Pero eso no significa que la Constitución sea un texto completamente inmutable. ¿Por qué? Porque la España del año 78 ha cambiado en muchas cosas y tiene poco que ver en otras con la España actual. Por tanto, las sociedades van evolucionando, van cambiando las necesidades políticas, las necesidades económicas, las necesidades sociales, y por eso las propias constituciones, todas ellas, las constituciones modernas, van a prever mecanismos que permiten modificar, alterar, revisar, condicionar, modificar, en definitiva, reformar, si os gusta la palabra, su contenido. Pues bien, a esa modificación de contenidos es a lo que llamamos genérica, técnica y normativamente reforma constitucional. ¿De acuerdo? Lo tenéis en pantalla, porque además da sentido al título. El título 10º lleva por rúbrica reforma constitucional. ¿Qué es la reforma constitucional? Pues es básicamente el procedimiento jurídico mediante el cual se opera una modificación del texto de la Constitución siguiendo unas reglas específicas, concretas, que ella misma establece. No es algo que pueda hacer, por tanto, una ley ordinaria, una ley del Parlamento, una ley ordinaria, una ley orgánica, cualquier tipo de ley de las que en España son. ¿Por qué? Porque la Constitución no es una ley más, es una ley, una norma jurídica suprema, es la ley de leyes, es la lex superior, y por tanto el procedimiento para su modificación solo, única y exclusivamente se puede abordar de acuerdo con lo que ella misma dispone. Por eso decimos que es una norma rígida, es una norma pétrea. ¿Por qué? Porque no se puede modificar conforme al procedimiento legislativo ordinario, básicamente por eso, ¿de acuerdo? Por eso, en esta Constitución, como en muchas otras de nuestro entorno occidental, los procedimientos de reforma constitucional van a ser mucho más exigentes, mucho más latosos, mucho más duros que los procedimientos legislativos lisos y lasos, procedimientos llamaríamos normales. ¿Por qué? Para empezar, porque se van a exigir una serie de mayorías cualificadas, muy robustas, intensificadas. A veces incluso se va a exigir, como vamos a ver, y de eso va la pregunta, la intervención del pueblo, del populacho, como mediante el referéndum. El referéndum no se regula en el artículo 166, pero si avanzamos un poquito hacia atrás, por tanto retrocedemos,
que es un mecanismo que tenemos perfectamente ubicado en el artículo 92. Referéndum es un término jurídico. El referéndum es un término jurídico, aquí lo tenéis, que aparece en el artículo 92. ¿Qué es el referéndum? Pues es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que responda afirmativa o negativamente sobre una cuestión. En España hemos tenido varios. Cuando la OTAN, por ejemplo, tuvimos un referéndum en los años 80 en el gobierno de Felipe González, ¿os acordáis? Con el tema de la Unión Europea, de la Constitución. Bueno, ¿ha habido algún ejemplo de referéndum? Pues bien, es una forma, vuelvo al artículo 166 y al título 10º, es una forma de participación. Por eso, los procedimientos de reforma digo que suelen ser más exigentes. Primero porque se exigen mayorías cualificadas que no son las normales. En una ley orgánica, en una ley ordinaria, se exige mayoría simple, mayoría absoluta, pero se exigen unas mayorías todavía más cualificadas. Y en algunos casos se exige incluso el referéndum, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es así? Pues históricamente ha respondido al modelo de constitucionalismo en el cual la Constitución se tiene que poder reformar, pero no de cualquier manera. ¿De acuerdo? La idea que subyace aquí es la Constitución tiene que ser reformable, pero no fácilmente, por mayorías coyunturales, circunstanciales, puntuales, que no pueda venir mañana por la tarde un gobierno cualquiera a meterle mano a la Constitución. Se tiene que poder reformar, no tiene que ser inmutable, pero no de cualquier manera. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, en España, y de acuerdo con la regulación que nos ofrece este título, podemos ver que en España hay dos grandes tipos, dos clases, dos procedimientos distintos, diferentes, conectados pero separados, de reforma constitucional y se regulan precisamente en los artículos que tenéis en pantalla, en los artículos 167 y 168. Son lo que doctrinalmente se ha conocido como procedimientos ordinario y agravado. ¿De acuerdo? En este sentido, el procedimiento ordinario sería el del 167, el procedimiento agravado u especial, el del 168. ¿Qué es el procedimiento ordinario? El primero de ellos, porque se aplica a una serie de partes de la Constitución que llamaríamos las partes menos sensibles del texto constitucional. En este caso, la reforma no afecta a las partes blindadas, ultra protegidas, ¿de acuerdo? Por eso vais a ver que la mayoría exigida es una mayoría más, digamos, alcanzable, más fácilmente alcanzable. Son 3/5 de cada cámara. Ya sabéis que en España hay dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y además hay un referéndum que no es obligatorio, pero que puede solicitarse, puede celebrarse si lo solicita una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el referéndum contemplado en el artículo 167 es un referéndum ¿qué? Potestativo. Es decir, no va a ser un referéndum obligatorio. Esta sería la idea. Procedimiento agravado, que se regula en el 168, vais a ver que es mucho más rígido. Se utiliza cuando lo que se pretende es una revisión total de la Constitución o, cuidado, cuando la reforma afecte a ciertos elementos especialmente protegidos. ¿Cuáles son esos elementos especialmente protegidos? El título preliminar, los derechos fundamentales, la corona, son las partes blindadas de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el consenso de 1978 así se decidió. Y en este caso, la mayoría que se exige ya no es una mayoría de 3/5, sino 2/3, que entenderéis que es una mayoría mucho más robusta. La mayoría de 3/5 de cada cámara serían los 350 diputados del Congreso, por decirlo de alguna manera, dividido entre quintos serían 70, 7 por 5, 35, pues 210 diputados. La mayoría de 2/3 sería dividir eso y son más de 230 diputados. Por tanto, ya es una mayoría mucho más complicada, pero es que además se exige la disolución inmediata de las Cortes y la celebración, por tanto, de nuevas elecciones para que los nuevos diputados vuelvan a bendecir la decisión de reforma y, no contento con eso, además, un referéndum obligatorio. ¿De acuerdo? En el caso de la reforma agravada, a diferencia de la reforma ordinaria, en la cual el referéndum es meramente posible, electivo, si así lo solicitan sus señorías, en un número no inferior a la 10ª parte, en este caso no hay posibilidad, no hay un elemento discrecional, es completamente reglada la facultad, es completamente, digamos, imperativa. Fijaos cómo está conjugado el verbo será sometido a referéndum para su ratificación. Por tanto, esta reforma constitucional, el procedimiento agravado o especial del artículo 168, protege especialmente algunas zonas de la Constitución y a esta como totalidad, como conjunto normativo, como totalidad
normativa, ¿de acuerdo? ¿Qué implicaciones tiene el referéndum? Bueno, pues lo hemos explicado hace un instante, el referéndum es la forma arquetípica de participación política directa de los ciudadanos en las decisiones más importantes, es hacer política a la suiza, ¿eh? ¿Y qué es? Someter una cuestión concreta a la votación de todo el cuerpo electoral para que se pronuncie afirmativa o negativamente, ¿de acuerdo? Entonces, el referéndum en España, que lo explicamos en las clases, aparece en varios contextos, por ejemplo, el de la propia Constitución, en el de la propia reforma constitucional o el que hemos visto del artículo 92, pero hay más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función del referéndum en la reforma constitucional? A mi modo de ver, el referéndum establecido en la reforma constitucional tiene una función muy clara. Yo creo que es muy evidente y es asegurar de alguna manera que los cambios en las reglas fundamentales del sistema político, y digo fundamentales, cuenten no solo con el apoyo del Parlamento, acaso esta es la representación, ¿verdad?, del pueblo, sino también con un apoyo y con un aval democrático directo, con la ratificación directa del pueblo español como cuerpo electoral. Por tanto, el referéndum, que está instalado aquí en sede de reforma constitucional, creo que cumple una función de garantía. Es un poderosísimo instrumento de garantía, una garantía democrática adicional cuando alguien pretenda alterar, revisar, reformar, modificar las bases, los cimientos de nuestro sistema constitucional. ¿De acuerdo? Por tanto, a mi modo de ver, debe ser muy bienvenida la existencia de este mecanismo que de alguna manera supone una garantía adicional. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la idea de la reforma constitucional. Os tenéis que quedar fundamentalmente con que es el último título de la Constitución, el título 10º, que hay dos grandes clases, dos grandes tipos, y que previamente a esas dos grandes clases se establece quién puede impulsarla. La iniciativa, gobierno, Senado, Congreso, las asambleas de las comunidades autónomas. ¿De dónde sacamos eso? De la remisión que el 166 hace al artículo 87, que es un artículo que está instalado en el título 3º, en el de las Cortes, en el de la iniciativa legislativa. Por tanto, la iniciativa se reserva y se puede ejercer en los términos previstos en los mismos redactados que aparecen el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas autonómicas. ¿De acuerdo? Procedimiento general o procedimiento ordinario, como os guste más, son denominaciones, digamos, de circulación doctrinal habitual, no aparecen en el texto, pero procedimiento general u ordinario, 167, frente o al lado de procedimiento especial o agravado en el 168. ¿De acuerdo? El procedimiento general u ordinario es una reforma parcial, insisto, que no afecta a las zonas fundamentales, a las zonas principales de la ley de leyes. Por eso estos proyectos de reforma van a seguir un procedimiento costoso, pero no tanto, no tan costoso, no tan latoso, no tan rígido. Aprobación por 3/5 de cada cámara. Si no hay acuerdo entre las cámaras, hay una previsión de crear la comisión paritaria, pero fijaros otra vez, otro extremo, otro punto en el que vemos la preeminencia del Congreso, de acuerdo, sobre el Senado, es que en último término podría llegar a bastar una mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso. Quiero decir que siempre estamos viendo que somos un bicameralismo perfectamente asimétrico, donde hay una preeminencia clarísima del Congreso sobre el Senado, sobre la Cámara Territorial. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum solo si y solo si lo solicitan una décima parte de los miembros. ¿De acuerdo? Este procedimiento de reforma, sin ir más lejos, es el que se ha usado las 3 veces en los 3 momentos que se ha modificado la Constitución. 1992, la modificación del artículo 13, apartado segundo. En el año 2011, la modificación del 135, estabilidad presupuestaria, carácter prioritario del pago de la deuda. Y la tercera reforma constitucional en febrero de 2024, que consistió en la modificación del redactado del artículo 49, que sustituye el término de los disminuidos físicos por el de personas con discapacidad. Se establece además alguna otra previsión de interés, como por ejemplo la reserva de ley para la regulación de su protección. Por tanto, se está, digamos, cambiando el redactado, pero incorporando alguna cosa más. Eso en cuanto al 167. El 168 no se ha utilizado nunca. Sinceramente, no creo que se vaya a utilizar a corto plazo, pues porque las mayorías requeridas y el clima de consenso político necesario para abordar una reforma constitucional de este pelo, pura y simplemente no se van a dar. En España ahora mismo es metafísicamente imposible, jurídica y metafísicamente imposible, que el procedimiento especial pueda tener lugar, ¿de acuerdo?
Este artículo lo que hace es, como hemos dicho, proteger algunas zonas de la Constitución, protegerlas, dotarlas de un plus de protección, protegerlas especialmente. Protege especialmente a la Constitución, algunas partes y a esta como norma. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas áreas o esas parcelas especialmente protegidas? El título preliminar, que es el contenedor de las definiciones de las instituciones básicas del Estado, artículos 1 a 9. La sección blindada del título 1, que es la sección primera del capítulo segundo del título primero, que recoge los derechos fundamentales, las libertades públicas, artículos 15 a 29, y finalmente el título segundo, que recoge la corona, ese órgano constitucional consistente en la jefatura del Estado, cuyo titular es el rey, al que competen las funciones que la Constitución pretende. ¿De acuerdo? Esta reforma agravada no se va a dar así como así, porque si leéis con cierta atención el artículo 168, es que es muy complicado en la España de hoy, en esta España nuestra, que se pueda dar una reforma constitucional. Se tiene que aprobar la decisión de reforma por 2/3 de cada Cámara. En el Congreso se las ven y se las desean los gobiernos últimamente para sacar leyes adelante con mayorías simples, ya no te digo orgánicas, no hay presupuestos, definitiva. No es fácil. Aprobar una decisión por 2/3 es prácticamente un imposible jurídico parlamentario. Segundo, disolución de las Cortes, que se vayan todos a casa, convocar nuevas elecciones, volver a llenar las cámaras con otros y volver a aprobar la decisión de la reforma por ambas cámaras. Obviamente aquí no se especifica el trámite, podría bastar la mayoría relativa o no, no lo dice. Lo lógico es que sí, porque es la residual, aunque a la vista del siguiente paso sería completamente estéril esta aprobación de decisión nueva, porque hay que volver a aprobar el texto. Son dos cosas, aprobar la decisión otra vez y aprobar el texto por 2/3. Por tanto, esa mayoría intermedia realmente no se especifica, bastaría la mayoría relativa, pero a la vista del siguiente paso sería completamente estéril. ¿De acuerdo? Aprobación del texto de la reforma por 2/3 de cada Cámara. No contento con eso, referendo obligatorio. ¿De acuerdo? Hay muchísimos constitucionalistas, muchísimos profesores de derecho constitucional que lo que hacen, digamos, es poner en cuestión que esto se pueda llegar a completar. Tenemos los ejemplos de Pérez Royo, Torres del Moral, constitucionalistas de primer nivel, que lo que vienen a decir es que son tantos y tan difíciles de cumplir estos requisitos que básicamente lo que hacen es encubrir un imposible, encubrir una intangibilidad de hecho, ¿de acuerdo? Actualmente hay movimientos que abogan por la reforma constitucional, por ejemplo, en el tema catalán, en el tema vasco, el sistema electoral, en el Senado, la sucesión de la corona, en el título octavo, todo el Estado de las autonomías. Ha habido voces políticas que las han puesto en cuestión reiteradamente, además, de modo y manera que sí que hay ciertos movimientos y voces sociales que abogan por la reforma, pero desde el punto de vista del procedimiento del 168 es prácticamente un imposible, ¿de acuerdo? Por lo menos ahora mismo, ¿sí? Bueno, pues en el caso de la pregunta, obviamente, como estamos en el 168, el referéndum para la ratificación, en los casos de reforma absolutamente agravada, la respuesta es la A, ¿de acuerdo? Que no lleve a error los plazos y las mayorías de las siguientes opciones, porque realmente el truco que tenéis que utilizar es que cuando estamos en presencia del procedimiento agravado, en todos los casos va a haber referéndum para su ratificación. No hay mucho más, ¿de acuerdo? Bien. La pregunta, por tanto, la pregunta 1, se refiere a uno de los aspectos más importantes de nuestro derecho constitucional, los procedimientos de reforma. Procedimiento ordinario, procedimiento agravado, ¿de acuerdo? Esta sería fundamentalmente la idea. En el caso de los procedimientos agravados, el fundamento normativo en el 168, el referéndum no es opcional, no es voluntario, no es selectivo, es preceptivo, imperativo, obligatorio, impepinable en todos los casos, ¿de acuerdo? Absolutamente en todos los casos, ¿sí? Bueno, pues con esto y un bizcocho acabamos la explicación sobre el referéndum en el ámbito de la reforma constitucional, ¿de acuerdo? Que es el referéndum previsto, como digo, con carácter obligatorio en el artículo 168, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista de la pregunta 1, por tanto, hasta aquí. Por cierto, que muchas veces lo preguntan también cuántas veces se ha reformado la Constitución y por qué procedimiento, lo hemos comentado antes. Ha habido 3 reformas en España desde el año 78, al menos hasta la fecha, lo cual no quiere decir que dentro de unos años pues, podamos tener alguna adicional, que probablemente sí.
Todas han sido por el procedimiento, digamos, ordinario, por el procedimiento general, ninguna se ha llevado por el procedimiento especial, y las reformas fueron las que comentábamos antes. 1992, el artículo 13, apartado 2, para incluir la expresión, el inciso y pasivo, referida al ejercicio del derecho de sufragio para los extranjeros en elecciones comunitarias. Y diréis, ¿y por qué en el 92? ¿Por qué no se hizo antes? Porque España entra en la comunidad, entonces Comunidades Europeas, en el año 86, pero en el año 92 se produce un perpolo en la línea de flotación, las comunidades anteriores se convierten en Unión Europea, se firma el Tratado de Maastricht. El Tratado de la Unión Europea. ¿Qué dice este tratado? Que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tiene que tener derecho a ser elector y elegible. Elector, poder votar, sufragio activo, y elegible, ser votado, sufragio pasivo, lo que tenemos hoy en el artículo 23 de la Constitución para nosotros, de cara interna. Pues bueno, esto es lo que dice el Tratado de Maastricht. Todo ciudadano que resida en un Estado miembro de la Unión que no sea nacional, tiene que tener estos derechos y, por tanto, al ser elector y elegible, tuvimos que cambiar la expresión o introducir la expresión y pasivo. ¿De acuerdo? La segunda reforma fue en septiembre del año 2011 y consistió en la ya comentada modificación del artículo 135, que lo que introdujo y reforzó el concepto de estabilidad presupuestaria, el carácter prioritario del pago de la deuda y la remisión a ley orgánica para regular toda esta idea en la época post-crisis. Esto lo estudiamos con mucho detalle en el curso de Financiero y Presupuestario. Fue una reforma express apoyada por prácticamente todos los grupos políticos, Partido Popular, PSOE, UPN, y además, como la del 92, no hubo referéndum porque nadie lo pidió, ¿de acuerdo? Y la tercera y última reforma hasta la fecha fue la modificación del artículo 49, donde se sustituye el término, lo hemos comentado antes, disminuidos físicos, por el término personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, las tres reformas, esto nos lo preguntan bastante, han sido reformas puntuales, no revisiones globales, y las tres se han tramitado por la vía del artículo 167, ¿de acuerdo? E insisto, no es que la Constitución se reforme fácilmente, pero cuando ha hecho falta, se ha hecho. Lo que pretenden las propias constituciones, por eso son normas rígidas, pétreas, es que no se modifiquen por el politicastro de turno, sino que no queden al albur del capricho político. Por eso una buena constitución se tiene que reformar poco y siempre en cuestiones muy concretas y muy relevantes. La primera reforma del año 92, en agosto del año 92, ese añadido de la expresión y pasivo, pues era una exigencia de la Unión Europea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque España estaba culminando el proceso de integración europea, arrancado en el 86, y por tanto el Tratado de Maastricht lo que impulsaba, entre otras reformas de mucho calado, ¿verdad? Pero a lo que ahora nos interesa, la ciudadanía de la Unión Europea, y por eso exigía a todos los Estados miembros, o daba el derecho a todos los ciudadanos comunitarios residentes en Estados miembros, que se pudiera participar por parte de estos en las elecciones municipales del lugar de residencia, que si yo estoy viviendo en París, pues yo pueda votar en París, aunque eventualmente pues siga siendo español, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el problema entre nosotros? Pues que la Constitución no había previsto esta idea, esta posibilidad. Entonces el problema era que la redacción original del artículo 13 solo permitía abrir la puerta al sufragio activo de los extranjeros, pero no al sufragio pasivo. Es decir, no permitía que pudieran ser elegibles, ni siquiera candidatos. Por consiguiente, para salvar esa incompatibilidad entre la Constitución y el nuevo marco de juego europeo, hubo que reformar el texto constitucional. Diréis, bueno, es una reforma muy pequeña, solo se añade el inciso y pasivo en el artículo 13. Es pequeña en extensión, pero es muy significativa en términos constitucionales, ¿de acuerdo? La integración europea es una cuestión de primer nivel, ¿de acuerdo? Fue una reforma, digamos, pequeña, pero de loncha fina, ¿de acuerdo? De corte fino. Bueno, España en el año 2011 tuvo que implementar una segunda reforma, el 27 de septiembre del 2011, que esto ya no fue un cambio terminológico, un cambio de adaptación, sino que fue una verdadera regulación sobre la estabilidad presupuestaria vinculante para todas las administraciones públicas en ese contexto de crisis, y se establecían límites al déficit estructural, a la deuda pública, remitiendo, como he dicho antes, su regulación, su concreción a una ley orgánica. Esta ley orgánica fue, entre nosotros, la Ley Orgánica 2/2012, la LOEP, porque es Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en un contexto temporal 2007-2013, pues ahí en medio, en el año 2011, en un momento de enorme tensión sobre la deuda soberana de los estados europeos, entre ellos España, pues bueno, la reforma se presentó en aquel momento como una señal
de credibilidad frente a los mercados, frente a los socios europeos, frente a la troika, frente a las instituciones de la Unión. De hecho, si miramos la norma, la propia reforma, la justificación que se hace de ella es garantizar la estabilidad presupuestaria, reforzar el compromiso con la Unión, bla, 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 bla. Bueno, pues juridiqués del bueno, ¿de acuerdo? Esta ha sido una reforma que fue pues, muy polémica por varias razones, pues porque se hizo express, fue muy rápida, porque no hubo referéndum, por ese contexto de urgencia, por la sensación de que se estaba reformando la Constitución, por la coyuntura, sin un debate profundo, sin una reflexión. Entonces se pudo interpretar como una imposición a la europea, una europeización forzada de la política presupuestaria española. Esta crítica fue, digamos, y ha sido recurrente, y también hay quienes defienden el argumento contrario, quienes dijeron que no estábamos claudicando ante la Unión Europea, sino que, bueno, se introducía en la Constitución una exigencia elemental de responsabilidad financiera para el sector público y para meter en cintura a unas administraciones manirrotas, ¿de acuerdo? Para preservar la sostenibilidad del Estado social y entender también que el endeudamiento descontrolado pues que no pueda comprometer a las generaciones futuras o que no ponga en riesgo la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Yo creo que hay que hacer una lectura también en este punto garantista de lo que es el equilibrio presupuestario, no como un dogma político a seguir, sino como un propio presupuesto de la viabilidad del Estado. Jurídicamente, insisto, esta reforma fue importante porque tuvo muchas consecuencias de alcance. Para empezar, la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria, la constitucionalización de la disciplina fiscal, ¿de acuerdo? La remisión a ley orgánica, por tanto, una norma protegida en cuanto a las mayorías necesarias. En definitiva, se cambió una parte de la filosofía presupuestaria en España y ha seguido así, ¿de acuerdo? Bueno, y la tercera reforma pues es la más reciente, en febrero del 24, que afectó al artículo 49 de la Constitución. Antes se utilizaba en la antigua redacción, se utilizaba el término disminuidos. Entonces ahora se ha cambiado pues porque ciertos sectores de la sociedad civil también venían hace tiempo reclamando personas con discapacidad, desde un enfoque más de derechos, de dignidad personal, de autonomía, de inclusión social en un contexto pues eso, de accesibilidad universal, de igualdad, etcétera, ¿de acuerdo? Aparte se ha cambiado el artículo porque ahora se ordena a los poderes públicos impulsar políticas que garanticen la autonomía, etcétera. No se está cambiando una palabra, es verdad que esto se banalizó un poco también en algunos medios. Bueno, es una reforma simbólica, tal. Bueno, se cambia el paradigma, diría yo, ¿de acuerdo? La Constitución del año 2024 asume el enfoque contemporáneo de la discapacidad, influido por textos internacionales, por la Convención de Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas. Ya no es tanto una reforma cosmética o simbólica. Yo creo que el fondo del asunto es que no contemplemos a una persona desde su déficit, sino desde sus derechos, su autonomía y la obligación del entorno, sobre todo de los poderes públicos, de remover las barreras. Ahí tenéis toda la legislación sobre accesibilidad, etcétera. Por tanto, es un contenido constitucional relativamente interesante que incorpora esta lógica de búsqueda de la igualdad real y efectiva. Yo creo que es síntoma de la madurez de nuestro sistema constitucional y, por tanto, pues más allá de que algunos han pretendido banalizarla diciendo que es una reforma cosmética, yo creo que tiene que ser juzgada positivamente, hablando con un lenguaje, pues eso, mucho más acorde con la dignidad, con la dignidad humana que reconoce el artículo 10, con la igualdad y, sobre todo y concretamente, con los derechos de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? No conviene banalizarla, tampoco conviene elevarla a las alturas, ¿eh? Hay que darle el valor que tiene. Como siempre, en el justo medio aristotélico estará la virtud, ¿de acuerdo? Corrige una terminología, corrige un enfoque que eran incompatibles con los vientos contemporáneos y con el sistema actual, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas han sido las tres reformas de la Constitución, 1992, 2011 y de 2024, ¿de acuerdo? Bueno, pues pregunta corregida. Ya sabéis que todo esto lo explicamos con mucho más detalle en nuestro curso de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, y los que sois alumnos de la academia tenéis en el aula virtual más de 100 clases dedicadas a profundizar en toda esta materia, analizando artículo por artículo todas estas normas, ¿de acuerdo? Bien, pues pregunta 1 completada.